Muy buenos días, iglesia. Dios le guarde en esta hermosa mañana. ¿Cuántos saben que son parte del pueblo de Dios aquí? ¿Usted está seguro que usted es parte de ese pueblo? Si usted es parte de ese pueblo, Dios tiene palabra para usted en esta mañana. Tiene palabra para nosotros, para mostrarnos su anhelo, mostrarnos su voluntad, lo que Él espera de su pueblo en medio de los padecimientos. Viendo la primera carta del apóstol Pedro, nos damos cuenta de que en medio de las situaciones tan difíciles que la iglesia estaba viviendo en este momento, la exhortación del apóstol a la iglesia cada vez más desafiante. Ya vimos que el evangelio comienza por la gracia de nuestro Dios, que tenemos que vivir una vida santa ante el Señor. Y hablábamos hace 2 semanas de que el apóstol le exhortaba a esos hermanos que tenían que ser santos como Dios, santo como Dios. Tenían que ser santos en toda la manera de ellos vivir. Y predicando y enseñando esto, uno está pensando cómo yo puedo llevar esto a la práctica, cómo yo realmente puedo vivir de esta manera. Y en medio de situaciones difíciles y padecimiento, yo me imagino la iglesia recibiendo esta carta de Pedro en medio de su dificultad. Dice, usted tiene que vivir obedientemente como quiera. Usted tiene que vivir en santidad. Usted tiene que vivir representando a su Dios. Así que luego de que él exhorta y ordena a la iglesia a andar en santidad, diciendo que tenemos que desechar, ¿verdad? Hablábamos de esto en el verso 1 del capítulo 2, 2 mandatos. La primera era desechar el pecado y la segunda desear el alimento espiritual. Era básicamente la manera práctica, la dinámica en que tú y yo vamos a poder vivir en santidad. Desechando las cosas que no agradan a Dios y anhelando en nuestros corazones hacer la voluntad de Dios. Sabemos que vamos a hacer conforme queremos. Yo no puedo obedecer a Dios si no quiero obedecerle. Lo primero que tengo que hacer para obedecer es querer hacerlo. Yo tengo que anhelar, yo tengo que desear esto. Cuando yo logro en mi ser desear la voluntad de Dios, entonces yo puedo experimentar una vida de obediencia. Así que el apóstol continúa y a partir del verso 4 hasta el verso 10 del capítulo 2, él toma un ejemplo de cómo es la vida santa, cómo es esa vida que agrada, que glorifica a Dios. Así que esta mañana vamos a estar mirando esta porción y hemos titulado Escogidos para una vida sacerdotal. El modelo de una vida santa. Aquí el apóstol coloca entonces el sacerdocio del Antiguo Testamento como un estilo de vida, como un modelo para la iglesia. En medio de los padecimientos, la iglesia entonces se va a constituirse en el mundo como ese servicio consagrado a Dios. Leemos a partir del verso 4. Dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues,
lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Cuántos han alcanzado la misericordia de Dios? Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa y tu mensaje es poderoso para la vida del hombre. Gracias porque por tu gracia nos constituiste en pueblo tuyo. Antes sin ser nada, mas ahora hechos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por ti, para proclamar y anunciar tus virtudes. La iglesia, oh Señor, se ha constituido en una casa de reales sacerdotes, de siervos, devotos, llamados para servirte. Es nuestro anhelo que en esta mañana tu palabra nos hable. Es nuestro deseo, Padre, que podamos asumir cada día más, con más pasión, lo que hacemos para ti y por ti, oh Señor. Bendice la vida de tu iglesia. La vida de tus hijos, Padre, tómala en tus manos. Transfórmanos, haznos cada vez más semejantes a estos hombres que tú una vez elegiste. Pero no para hacerlo a su manera, porque sabemos que no cumplieron con tus expectativas, sino, Señor, para comprender tu mente cuando tú diseñaste el sacerdocio para tu pueblo. Te alabamos y bendecimos y oramos por aquellos que nos visitan, oh Señor. Padre, que no salgan de este lugar sin ser tocados por tu Espíritu Santo. Que no salgan por esa puerta sin ser bendecidos por tu palabra. Oramos para que tu salvación le alcance. Oramos para que ellos reconozcan a Cristo en su vida como su Salvador. Que tu mensaje proclamado les sirva a ellos como un mensaje de ánimo, de estímulo para acercarse a ti. Te alabamos, te glorificamos, presentamos tu palabra delante de tu presencia, para que te glorifiques en medio de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acabamos de leer una porción donde el apóstol Pedro está exhortándole a la iglesia que se acerquen a Dios. Que se acerquen a Dios. Y él toma como ejemplo, como acabo de decir, el sacerdocio. Pero no es lo que hicieron Aarón y sus hijos. La idea del sacerdocio es lo que Dios tenía pensado cuando mandó a Moisés a establecer los sacerdotes en la carpa, en el templo, para dar servicio a Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios instruyó a Moisés de elegir esto. Quiero que vayamos de un prontito a Éxodo capítulo 28, verso 1 al 4. Para comprender quiénes eran estos hombres, quién eran los sacerdotes en este momento. Éxodo capítulo 28, verso 1 al 4. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiud, Eleazar e Matar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod,
el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Así que Dios tiene una intención con elegir a estos hombres. Una vida consagrada a Él. Una vida de adoración. Cuando Dios está eligiendo a estos hombres, no está solamente pensando en ellos como personas, está pensando en el servicio a Dios. Que sean una familia consagrada a Dios. El apóstol Pedro toma esta historia, esta imagen como ejemplo de lo que Dios espera de la iglesia en medio de los padecimientos. A través de ese sacerdocio del Antiguo Testamento era que Dios iba a bendecir a todas las naciones. El plan de Dios era tener un pueblo a través del cual todos los demás pueblos pudieran llegar a Él. Es decir, que si usted no era israelita, usted podía conocer a Dios a través de Israel. Usted podía tener la salvación a través de Israel. Estos hombres entonces, elegidos dentro del pueblo de Dios para ser consagrados al servicio, eran los responsables de llevar el mensaje de Dios y ser ahí intermediario entre los hombres, entre Israel y Dios. Esta era básicamente la función, y hablábamos esta mañana del sumo sacerdote. Habían sacerdotes y había uno dentro de ellos que era el sumo sacerdote, aquel que entraba a la presencia de Dios, aquel que llevaba la sangre por el perdón de los pecados, era el mediador entre Dios y los hombres, no era Cristo. El mediador entre Dios y los hombres era un sacerdote o un sumo sacerdote. Esto fue lo que Dios estableció en su pueblo en el Antiguo Testamento. Y la idea básica de tener estos hombres sirviendo era que todo el mundo, no solamente Israel, que todo el mundo podría alcanzar la salvación a través de ellos. Ellos tenían que proclamar a Jehová en el tabernáculo. Ellos tenían que ser los mediadores de todos aquellos que llegaran aquel día reconociendo a Jehová como Dios. Ellos tenían la responsabilidad de llevar sus ofrendas y presentarla a Dios por sus pecados. Así que el apóstol Pedro necesita que la iglesia entienda que a pesar de las dificultades, nuestra responsabilidad de llevar el mensaje, de ser los mensajeros de nuestro Señor, del Señor, no puede parar. Por eso él está hablando que Dios nos ha hecho un pueblo escogido, un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel. Lo que él está diciendo es, miren, lo que él hizo allá en el Antiguo Testamento, constituyendo un pueblo para él, es lo mismo que tenemos que continuar haciendo ahora en medio de las situaciones difíciles. Él nos ha hecho real sacerdocio, Él nos hizo pueblo. Él nos ha elegido para que sigamos cumpliendo el propósito de nuestro llamado. Hay que continuar proclamando el Evangelio. Así que yo veo aquí 4 principios que el apóstol trata con la iglesia sobre este real sacerdocio, ese modelo de vida consagrada a Dios. Tiene 4 verdades, 4 principios que podemos mirar. La primera se encuentra en el verso 4. Dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo primero que una vida santa refleja es un acercamiento continuo a Dios. Acercaos a Él. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote cada año? Acercárseles. La vida sacerdotal era una vida de entrar a la presencia de Dios, de entrar al lugar santo, de entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes estaban continuamente ofreciendo ofrendas, adoración y sacrificio a Dios. Constantemente ellos estaban acercándose a Dios para ofertar, para ofrendar sus sacrificios. La iglesia tiene que acercarse a Dios. Nuestras vidas tienen que ser vidas cercanas a la presencia de Dios.
Dios no estaba como está ahora, que habita en cada uno de nosotros. En este momento, Dios estaba en un lugar específico. Y cuando Dios hablaba con Moisés, nadie más podía ir para allá. Usted no podía ir y que déjame invocar a Dios para que Él me hable. Eso no era así. El pueblo no tenía la oportunidad de decir, Señor, perdona mis pecados que he cometido hoy. No tenía eso, hermanos. Dios eligió a Aarón y sus hijos para esto, solamente ellos. ¿Era un privilegio esto? Claro que sí. Acercarse a Dios es un privilegio. Y en la sangre de Cristo la iglesia encontró el puente, el camino para hacerlo ahora. Y quizás nosotros no valoramos el poder invocar a Dios hoy en día y acercarnos a Él. Experimentar con Él una relación estrecha. Dice el verso 29 en Éxodo capítulo 28 que Aarón hacía esto. Dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario por memoriar delante de Jehová, dice ahí cómo, continuamente. Continuamente Aarón tenía que ir con el pectoral. El pectoral era, yo iba a poner una imagen, pero es una pechera, imagínense un queche. Pero tenía 12 piedras con el nombre de cada uno de las tribus de Israel. Este era el pectoral de juicio de Dios. Dentro de ese pectoral habían 2 piedras más que Aarón tenía que entrarse debajo de esto. Cuando él iba a la presencia de Dios a buscar su voluntad, él tenía que entrar la mano y sacar una de las piedras. Era el pectoral del juicio porque en ese momento Aarón tenía que determinar lo que Dios quería para el pueblo. Y sin ayuda. Él no tenía la oportunidad de salir, reunirse con los hijos y decir, miren, ¿qué ustedes piensan de esto? Dios me dijo esto. No. Él tenía que acercarse y ahí entonces sacar esta piedra para determinar la voluntad de Dios. Pero dice, le dijo Dios a Moisés que él tenía que hacerlo continuamente esto. Continuamente acercarse a Dios. La iglesia, y lo que el apóstol está diciendo a la iglesia en estos momentos es que en medio de las dificultades, hermanos, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Acerquémonos a Dios. No tomemos la mala decisión de alejarnos de Dios. ¿Qué hacen las pruebas? ¿Qué hacen las dificultades? ¿Cuál es la tendencia de los hijos de Dios cuando hay problema? Cuando las cosas se ponen difíciles, alejarse de Dios. Y por esto la exhortación es, en medio de las dificultades, no es salir corriendo, no es apartarse de Dios. Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Acerquémonos a la piedra viva. Cuando la cosa se apriete, acérquese más. Acérquese más. Mientras más le aprieta la vida, mientras más difícil sea su situación, acérquese más. Acérquese más. Y si lo aprietan más, de rodillas. Y si lo aprietan más, tírese en el piso. Esa es la actitud de la iglesia en medio de los padecimientos. Es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque en la dificultad usted y yo desfallecemos. No hay fuerza. Y yo sé que cuando no hay fuerza, yo no quiero continuar. ¿Cómo alguien que no tiene fuerza, cómo alguien que no tiene la capacidad de levantarse y continuar dando pasos hacia adelante se va a acercar a Dios cuando no tiene la fuerza? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo la iglesia en estos momentos de persecución y padecimiento iba a acercarse a Dios? ¿De dónde sacaban las fuerzas? ¿Por qué tenían que acercarse a la fuerza? La clave es el objetivo. ¿Dónde es que vamos a acercarnos? ¿A la derrota? ¿A la muerte? No. Dice, acercaos a Él, piedra viva. Usted está muerto, no tiene fuerza. Entonces, allá es. Esfuércese porque en la presencia de Dios tú y yo vamos a encontrar las fuerzas, las energías y la vida para continuar. Y esa es la idea de la iglesia. Si la iglesia está bajo persecución, si la iglesia está bajo problemas, si usted no tiene fuerza, es el momento de ir donde hay fuerzas. Si usted no tiene vida para continuar, es el momento de acercarse donde hay vida. Pero humanamente nosotros muchas veces caemos en la trampa de Satanás y en nuestro orgullo de pensar que en mis fuerzas es que yo voy a librar estas batallas.
Pero cuando leemos esto, piedra viva, ¿qué estamos entendiendo? ¿Cómo una piedra tiene vida? ¿Usted ha visto alguna vez alguna piedra hablando, caminando, brincando, comiendo? ¿Cómo esta piedra es viva? Bueno, si Cristo nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, entonces Él se constituye en una piedra que tiene la capacidad de vivificar. Piedra viva porque Cristo tiene la capacidad de darle vida a la condición muerta del hombre. Por esto Pedro se refiere a Cristo como la piedra viva. Porque en Cristo tenemos nosotros la oportunidad. Cuando somos pecadores, y si tú eres pecador, estás muertos. Tú necesitas esta piedra viva. Tú necesitas acercarte a Cristo para que te dé vida. No, pero yo estoy vivo. Y la mejor ilustración, cuando hablamos de esto, siempre usemos la palabra zombie. El zombie camina, tiene los ojos abiertos, hemos visto las películas de los zombies, ¿verdad? Muertos con vida. Bueno, ese es el mundo y esa es tu vida sin Cristo. Era mi vida sin Cristo, era la vida de todos los que están aquí sin Cristo, muertos espiritualmente. Hoy tenemos vida porque fuimos a la piedra viva y encontramos ahí la fuente que vivificó nuestras vidas. Miren que dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Cuántos encontraron esta vida? ¿Cuántos se han encontrado con esta vida? Dice que Dios por su misericordia, escucha amigo que nos visita, escucha persona que nos mira, que quizás no conoce a Cristo. En su misericordia Él nos ha amado. Tú y yo no merecíamos ser amados por Dios. Por eso fue por su misericordia que Él nos salvó. Tú y yo estábamos muertos. No teníamos la capacidad de hacer absolutamente nada. ¿Qué puede hacer un muerto? En estos días hemos tenido algunos familiares perdiendo seres queridos. Y me imagino que han estado ahí frente a su ser querido, postrado en un ataúd, sin hacer nada. Porque el muerto no puede hacer absolutamente nada. El hombre sin Cristo no puede hacer absolutamente nada. Necesita a un Salvador. Cristo es tu Salvador. Él es que te da vida. Él fue quien me dio vida un día porque creí en su promesa de salvación. Si tú estás aquí, yo te invito a conocer a esta piedra viva. Esta piedra viva tiene la capacidad de habitar y vivir con nosotros cuando somos sus hijos. Por eso es viva. Por eso Pedro dice piedra viva, porque aunque los hombres la desechan, nosotros podemos apreciarla. La valoramos, habitamos con esta piedra. Esta piedra y nosotros tenemos comunión. La iglesia puede tener comunión y habitar con este Dios, vivir con este Dios. El apóstol Pedro continúa diciendo al final del verso 4 que para Dios esta piedra escogida y preciosa. ¿Sabe qué hizo Dios allá con Moisés en el verso 28? En el capítulo 28. Le dio las instrucciones de cómo tenía que ser la vestimenta. Leímos ahorita que tenía que ser una vestimenta hermosa para la honra de Dios, para exaltar la grandeza de Dios. Aarón tenía una pechera con piedras preciosas, valiosas. Tenía anillos, tenía 2 piedras aquí, 2 sombreras en piedras también. Todo básicamente bordeado, tejido en oro. Esta figura del sumo sacerdote, este servicio de sacerdocio, incluía una belleza y un valor especial en ese hombre. Dios colocó en la vestimenta de Aarón un valor especial. Nadie en el pueblo tenía el valor, en un buen dominicano, la pinta de Aarón. Nadie. La pinta de Aarón era única. Dada por Dios como una piedra con piedras preciosas. Y el apóstol Pedro
Se refiere a Cristo como la piedra preciosa, elegida del Padre. Mas para Dios, Jesucristo fue escogido precioso. Es una piedra viva que tiene un valor en sí mismo. La vida no es nada más valioso que la vida, decimos. Cristo es la piedra viva. Él constituye en la salvación de los hombres pecadores muertos. Él constituye en el ser donde nosotros, sus hijos, podemos habitar. Dios habitó en su pueblo, su Hijo habita en su iglesia. Y lo hace a través de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué tan valioso es Cristo para ti? Para mí. ¿Qué tan valioso es Cristo para nosotros? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas el valor que le damos a Cristo? ¿Cómo yo sé, como hijo de Dios, si yo estoy valorando en su justa medida esta piedra escogida y preciosa? ¿Cómo yo puedo determinar esto? Bueno, el apóstol está diciendo que los hombres comunes desechan a Cristo. Mi rechazo a Cristo, la manera que yo coloco a Cristo, donde yo lo estoy colocando en mi vida, está diciendo si yo realmente estoy valorando a Cristo en su justa medida. ¿Usted está viviendo para Cristo, aceptando a Cristo? ¿Usted está desechando a Cristo? ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Cómo se ve Cristo en tu andar? ¿Es algo valioso? ¿Es un tesoro que tú le das su lugar y le das el valor que tiene? En segundo lugar, segundo modelo que el apóstol utiliza refiriéndole a la iglesia, el tema de una vida consagrada a Dios, como ejemplo, se encuentra en el verso 5. Y él dice, vosotros también. Entonces, si Cristo es así, como piedra viva, vosotros también. Si Él es piedra viva, ustedes como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una vida que modela una vida santa, edifica una vida espiritual junto a sus hermanos, dedicada a ofrecer sacrificio de obediencia. Edificar una vida espiritual juntos, hermanos, es un modelo. Es el modelo que la iglesia debe de seguir. ¿Qué tenía que hacer la iglesia en medio de esta situación de persecución? ¿Cómo iba a ser el estilo de vida de ellos como hermanos en medio de las pruebas? Dice, bueno, como Cristo es piedra viva, ustedes, piedrecitas vivas, entonces edifíquense. ¿Cómo usted edifica un edificio como eso? Usted pone un bloque aquí y un bloque allá. ¿Verdad que no? Para edificar tenemos que colocar los bloques uno al lado del otro, ¿verdad? Y luego uno encima del otro. ¿O se edifica de otra manera? Todo lo que se edifica va unido. Todo lo que es de crecimiento va junto. Vamos hombro con hombro y uno soportando el peso del otro. Es así. ¿Qué está soportando el techo de este edificio? Las paredes. Por esto eso se constituye en un local, en una casa. Tu apartamento, tu casa, ¿cómo está constituido? Paredes, columna, techo. Por eso se constituye en una casa. La iglesia, ¿cómo se constituye? Creyentes, colocándonos uno al lado del otro, uno encima del otro. ¿Para qué? Para constituir entonces la iglesia en la casa espiritual de Dios. Es necesario que la iglesia se edifique a sí misma a través del poder del Espíritu Santo para poder ofertar a Dios sacrificio agradable y aceptable a Dios. Si Cristo es la piedra viva, nosotros somos las piedrecitas vivas. Él pasa de su vida, de su espíritu a nosotros para vivificarnos y poder nosotros entonces establecer la iglesia como Él espera. ¿Qué Dios esperaba de la iglesia en estos padecimientos? Que fuera una iglesia edificada como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. Un servicio apartado, un servicio devoto.
Pedro está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que consagrarse. Sus vidas están salvadas para consagrarse. No es casualidad esto. Él dice para ofrecer sacrificios espirituales. Y podemos pensar, pero ven acá. Y no que Dios no quiere sacrificio de nosotros. Como que ahora hay un problema, ¿verdad? Vamos a Salmos, porque Salmo 51 dice que Dios no quiere sacrificio. ¿Cómo Pedro nos está mandando como iglesia ahora a tener sacrificio? Salmo 51, versos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo te daría. No quieres holocausto. ¿Y entonces? ¿Quiere sacrificio Dios o no quiere sacrificio Dios? ¿Y cómo Pedro está diciendo aquí entonces que edifiquemos una casa para ofrecer sacrificios espirituales? Verso 17 explica qué es espiritual. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? El corazón. No despreciará a quién. Dios. Entonces Dios quiere sacrificio, ¿sí o no? Sí. Lo que Él no quiere es que usted deje de comer carne en Semana Santa. Lo que Él no quiere es que usted haga una promesa que vaya y huele a pie. Ese no es el sacrificio que Dios quiere. Sacrificio espiritual. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Quebrantar la carne. Eso es un sacrificio. Si usted va a darle algo a Dios en sacrificio, tiene que ser su corazón quebrantado, su corazón arrepentido, su corazón entregado en la mano de Dios, pidiendo a Dios que transforme su vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un corazón humillado, un corazón quebrantado, roto, hecho pedazos, porque yo reconozco mi condición ante un Dios como Él. Si la iglesia se humilla, lo mismo que Él le decía a Israel, si mi pueblo se humilla, yo voy a escuchar. ¿Qué va a hacer la iglesia cuando está en medio de la persecución? Entonces, la iglesia tiene que unirse y clamar en humildad a su Dios. Clamar a Dios con corazones sinceros, quebrantados delante de Dios para ofrecerle sacrificios espirituales que Él pueda aceptar. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22b dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura en los carneros. Este era el concepto de sacrificio que muchos entendieron que Dios quería. Ellos sabían que no era un tema de degollar al animal. No era un asunto de un artículo para Dios. No era un asunto material para Dios. No era darle un hijo a Dios. No era darle dinero a Dios. Eso no era el sacrificio. El sacrificio era el corazón. Y recordamos los hermanos, Caín y Abel. Ofrecieron los dos. ¿Sacrificaron los dos? Sí. ¿Por qué Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín? Por el corazón. Por el corazón. Por la forma en que cada uno presentó a Dios el sacrificio. La palabra dice que Abel se tomó el tiempo para buscar lo mejor para Dios. Lo primogénito para presentárselo a Dios. Lo gordo, lo que estaba perfecto. Él tomó el tiempo. Quizás no estaba perfecto nada. Pero su corazón, a la hora de presentarle a Dios su sacrificio, fue con la intención de agradar realmente a Dios. Caín tomó simplemente una ofrenda y se la presentó a Dios y fue rechazado.
El apóstol Pedro quiere que la iglesia aprenda a entregar sus sacrificios a Dios. Que tú y yo aprendamos cómo es que tenemos que entregarle a Dios lo que estamos haciendo para Él. A pesar de la dificultad, nuestras ofrendas tienen que ser aceptables a Dios. Nuestro servicio tiene que ser agradable a Dios, a pesar de los momentos difíciles, hermanos. Porque no se trata de las circunstancias, se trata de nuestros corazones. Mis circunstancias pueden ser difíciles, pero aún así mi corazón puede ser un corazón humilde, con las actitudes, con las intenciones adecuadas para mi Dios. ¿Qué tan aceptables son nuestras ofrendas a Dios, hermanos? Si estuviéramos todos hoy aquí delante, presentándole a Dios lo que estamos haciendo para Él, ¿qué tipo de ofrenda usted cree que le está poniendo a Dios delante de él? ¿Le está poniendo las ofrendas de Abel o le está poniendo la ofrenda de Caín? Muchos de los hombres de aquí, bueno, por lo menos los que están muy cerca de mí trabajando conmigo, saben que yo le hago mucho énfasis en este tema. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para Dios? Es esto. Yo no quiero perfección, no. Lo mejor que podamos hacerlo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para Dios? Si yo voy a hacer algo en la iglesia, si voy a hacer algo para bendecir mis hermanos, para bendecir la iglesia, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Yo creo que cuando hacemos lo mejor para Dios, estamos haciendo un sacrificio primero porque usted no está haciendo algo ordinario. Si usted está dándole lo mejor a Dios de usted está pagando un precio. Nadie le entrega a Dios lo mejor de sí sin sacrificar. Eso no es verdad. Si usted puede decir, yo le estoy entregando a Dios lo mejor de mí, yo le aseguro que usted está viviendo una vida de mucho sacrificio. Usted está sacrificando cosas para poder darle lo mejor de usted a Dios. Por eso es sacrificio aceptable. Cuando Dios acepta nuestra ofrenda es porque nosotros hemos hecho sacrificio. No a la manera de los hombres, no un sacrificio terrenal, sino un sacrificio espiritual. Por eso la vida santa que vivían los sacerdotes era una vida para edificar el pueblo, para bendecir al pueblo, para entregar a Dios. Por eso todos llevaban al lugar santo lo mejor para Dios. Y los sacerdotes preparaban lo mejor para ser presentado a Dios. Había que matar animales, sacrificar algo para darle a Dios algo aceptable. Tú y yo vamos a tener que sacrificar algunas cosas. En tercer lugar, el modelo de una vida santa es una vida de fe, de dependencia en Él. Dice versos 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Aquí tenemos una porción o varias porciones del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro va al Antiguo Testamento, va a Isaías, va a los Salmos y hace referencia a esta piedra nuevamente viva en el verso 6. Dice que dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Cristo fue reconocido como la principal piedra del ángulo. En estos días, vamos a decir, sería la zapata de la edificación. Ellos tenían que edificar, pero tenían que tratar de edificar sobre un terreno firme, una roca firme, un espacio donde el suelo no se hundiera. Y por eso Cristo utilizó más adelante el tema de edificar en la arena, edificar sobre la roca. ¿Qué pasa con cada una de las dos edificaciones?
Cristo es la base sobre la que nosotros debemos de edificar nuestras vidas. El que cree, dice, no va a ser avergonzado, pero el que no cree va a ser avergonzado. Hay que confiar en esta piedra, hay que tener una vida confiada totalmente en que Él representa esa seguridad, esa base donde yo puedo vivir y edificar mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que hemos creído en Cristo y los que no han creído? Que a pesar de lo precioso, de lo valioso e importante que es Cristo como fundamento de la vida del hombre, muchos hombres han rechazado creer en ese Cristo, en esa roca. El resultado, tropiezo y vergüenza. El resultado es tropezar con la verdad. El resultado es darse cuenta de que el camino de Dios realmente es verdadero. Es verdadero. Mirando hijos de Dios que anduvieron con Dios, apartarse de Dios, podemos mirar fácilmente cómo van cayendo, tropezando de piedra en sus vidas. ¿Por qué? Porque están edificando fuera de la roca, fuera de la piedra viva. Los que edifican fuera de esa piedra van a tropezar. Dice, van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. En pocas palabras, Él es lo más importante, hermanos. La iglesia tiene que saber que Cristo es la piedra más importante. Sus hijos tienen que saber que Cristo es la piedra más importante, más preciosa. Dios iba a poner a Cristo en su ciudad. Pongo en Sión la piedra angular. Y aquellos que creyeran no iban a ser avergonzados. Pero dice para que creyera en Él, para que el que creyera en Él no será avergonzado. Una de las dos cosas. Amigo que nos visita, amigo que no conoce a Cristo. Dios te ama y no quiere que tú tropieces. Dios te ama y no quiere que tú estés en vergüenza. Él quiere darte la dignidad de hijo. Él quiere darte el privilegio, el lugar adecuado en tu vida. Él quiere que tu vida esté creciendo y siendo edificada en su voluntad. Y la iglesia tenía que saber esto. Dice verso 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. ¿Cuándo dicen amén por eso? ¿Cristo es precioso para ti? Para los que creen, le han dado al Señor un valor especial. Cuando a usted le predicaron el Evangelio, usted miró con valor ese sacrificio. Usted entendió que realmente Cristo le amó, que Cristo me amó. Cuando yo miré el Evangelio, entendí que Cristo murió por mí, por amor. Eso tenía un precio. Eso tiene un precio. Eso es gratis para nosotros, pero tiene un precio. Y lo que hemos creído en Él, para nosotros es precioso. Es una piedra, es un diamante, es algo que nos han entregado. Y al conocerlo, lo hemos valorado de esta manera. Por eso usted confió en el Señor, porque miró su amor por usted. Pero cuando el hombre no cree, dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que desecharon, ahora entonces, dice que esa piedra desechada vino a ser lo más importante. Y aquí estamos de piedra de ángulo. ¿Por qué? Porque en el arco que se hacía de piedra, cuando ellos edificaban, ellos iban a edificar la puerta. Así que ellos iban colocando las piedras una encima de la otra. Pero al llegar a arquearse, hay una piedra que es la más importante. Es la piedra angular. Es la piedra que va en el medio. Es la que hace la presión tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Sin esa piedra central, todas las demás piedras se caen. No se pueden sostener.
Cristo viene siendo esa piedra que fortalece y le da estabilidad a la estructura de nuestras vidas, a la estructura de la iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia. Él es el que sostiene su iglesia. Él es la cabeza. Y la iglesia tenía que reconocer esto. En medio de la dificultad de Cristo es la cabeza. Se trata de Él. Él va a sostenernos. No hay que temer cuando los momentos son difíciles, hermanos, porque Cristo es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia, pero es la piedra que sostiene la iglesia. Tiene doble funciones. Cristo sostiene la iglesia y Cristo edifica su iglesia. Sobre Él se edifica lo que hacemos. Así que la vida santa es una vida de fe, de confiar en lo que Dios puede hacer. No en lo que tú y yo podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer. Para no ser avergonzado aquel día en su presencia y para no tropezar como los que no tienen la confianza puesta en Él. Dice verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropieza ¿dónde? En la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Él es piedra angular. Él es la piedra también que hace tropezar. ¿Pero a quiénes? A los que no creen. Los que no creen van a tropezar con su palabra, dice, porque son desobedientes. La obediencia, hermanos, es determinante para la iglesia en medio de las dificultades. Esta porción muestra una comparación entre los que creen y los que no creen. Para los que creen, Cristo es valioso, es determinante, es lo más importante. Pero para los que no creen, lo desechan. ¿Saben qué significa desechar? Basura. Cristo. Y vuelvo con la pregunta, ¿cómo yo determino si algo es valioso? ¿Cuáles son las cosas que usted bota en su casa? Cuando usted entra a los closets, ¿qué usted dice? Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Si usted está en la cocina, esto no sirve, va a la basura. ¿Qué Pedro está tratando de decirnos a nosotros con todo esto? El mundo sin Cristo, en pocas palabras lo que está diciendo es esto: Cristo para mí no sirve. Yo no quiero eso. Yo no necesito a Cristo. Yo he visto personas decir mi propia, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien. Incluso he escuchado personas en países, amigos que están en Suiza, España, París, y usan, bueno, si Dios quiere. No, si tú te fajas. ¿Por qué? Porque para el inconverso, para el que no cree, Cristo no es importante. La razón por la que no han logrado confiar en Jesús es porque eso no es valioso. Usted no compra lo que no vale, ¿verdad? Si algo no es valioso para usted, usted no lo va a adquirir. Por esto Dios se entrega al hombre, al pecador, en su maldad. ¿Cuál es el plan que Dios tiene entonces para la humanidad? Que rechaza, que no valora, que no aprecia el valor de Cristo. Que paguen las consecuencias de sus acciones. Así que el hombre sin Cristo va tomando decisiones, su sabiduría, pero los resultados casi siempre son nefastos. Son malos resultados. Intentan hacer las cosas bien, pero los resultados siempre son malos casi. No le traen paz, no le traen gozo, no le traen alegría, se sienten vacíos, y por eso vemos mucha gente diciendo que a pesar de que tienen mucho dinero, muchas posesiones, fama, poder, expresan estar vacío. Dinero, fama y poder. Pero lo que cosechan de su vida no llena sus vidas. Porque lo que le falta es la piedra angular en su vida. Es la zapata sobre la cual edificar su vida, y es la piedra que sostiene la vida del hombre, que es Cristo. Y esto fue profetizado antes de Cristo venir, que Él era la persona. Cristo es la persona en la que tú y yo podemos edificar y creer y confiar siempre. Vivir dependiente, una vida de fe.
Los levitas tenían que vivir por fe. Tenían que vivir por dependencia. ¿Usted sabía eso? Ese sacerdocio vivía por fe. Imagínense que de todo le digan, ustedes no van a heredar tierra. Usted tiene una parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas. Y usted está ahí esperando la parcela de ustedes, de último. Le dicen, y ustedes no van a tener nada. Ayer estuve con mi familia tratando algo precisamente de una herencia que mi tía Luma dejó. Y como no tenía esposo e hijo, pues entonces los hermanos tienen que ponerse de acuerdo con algunas cosas. Y el abogado me entregó la determinación de heredero y dejó a 3 hermanos. No lo puso. Así que yo estaba relajando a algunos. No te toca nada. ¿Cómo que no? No, eso hay que arreglarlo. Y yo imagino a los levitas. No, a usted no le toca tierra. ¿Cómo? No, ustedes van a vivir por fe. Ustedes van a estar ahí trabajando. Y de lo que ellos le traigan, ustedes van a sostenerse. Ustedes no tienen heredad. Su vida es de consagración a mí. No hay nada para ustedes aquí en la tierra. Todo lo de ustedes va a ser allá, delante de la presencia de Dios. Así que, hermanos, la vida de sacerdotal es una vida de dependencia. Es una vida de confiar, de vivir por fe en lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Por último, el apóstol Pedro le dice a las iglesias, esa vida santa es una vida para proclamar las virtudes en medio de las tinieblas. Si Cristo es valioso, si Cristo tiene un valor para nosotros, tenemos que compartir esto. Me encanta cuando un hermano compra un carro nuevo. Pastor, mire lo que Dios es. Dios me bendiga. Pastor, compró una casa. Qué bien nos sentimos cuando adquirimos algo valioso, ¿verdad? Con esfuerzo y sacrificio y ¡wow! ¿Sabe por qué Cristo tiene que ser precioso para nosotros? Y valioso para nosotros. Para presentarlo. Es para decir, yo tengo a Cristo, una piedra viva, piedra preciosa, valiosa. Yo tengo a Cristo. ¿Tú quieres conocerlo? Yo tengo a Cristo, es valioso. He encontrado una piedra, un diamante preciosísimo que le ha dado y ha cambiado mi vida. Yo lo tengo. ¿Tú lo quieres? Yo quiero mostrártelo. La idea de Pedro con la iglesia, cuando escribió todo esto del Antiguo Testamento, el sacerdocio y todo, es que miren, estamos aquí para anunciar a Cristo. Y por esto la porción termina diciendo, mas vosotros, iglesia, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué todo esto? Mientras ellos lo rechazan, mientras el mundo rechaza a Cristo, mientras ellos no le dan el valor que tienen, mientras ellos están fuera del pueblo de Dios, ustedes, iglesia, sois del linaje escogido. ¿Usted sabía esto? Mire, usted no es cristiano, usted es un linaje escogido. Usted es real sacerdocio. De ese grupito que Dios eligió de su pueblo, de las 12 tribus, eligió una tribu. Pero de esa tribu eligió una familia para hacer el sacerdocio. Eso se llama exclusividad. Yo no sé si usted lo sabía. Los sacerdotes eran exclusivos. Privilegio de estar en la presencia de Dios. Si eso no es un privilegio. ¿Sabe lo que Cristo hizo contigo y conmigo? Nos dio ese gran privilegio. Nos dijo, ustedes van a ser mi linaje, mi descendencia son ustedes, escogida para mí. Ustedes son aquellos hombres y mujeres que yo voy a usar para consagrarlo aquí en la tierra. Por esto la aparto, dice, nación santa. Ustedes son una nación apartada de las demás naciones. El pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa eso? Una adquisición, le quitaron su derecho. Tu derecho y el mío fue comprado en la cruz. Dios nos compró, nos adquirió.
Cuando usted dice, yo adquirí una casa, ¿qué usted está diciendo? Yo compré una casa. Yo adquirí un vehículo, ¿qué usted está diciendo? Yo compré un vehículo. Pues fíjese lo que Pedro le dice a la iglesia. Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué está diciendo? La iglesia es de Dios. Ya no tenemos derecho. Somos del Padre, somos de Dios. Él nos adquirió. Nos ha dado una identidad. Nos ha dado un privilegio. Los hijos de Dios, todos los salvados, estamos incluidos en este plan precioso. Cuando usted se sienta que usted no tiene valor, que lo menosprecian, que yo no me siento, que me siento mal, recuérdese eso. Pero yo soy linaje yo soy descendiente del rey. Yo soy descendiente del rey. Yo soy parte de los privilegiados que sirven y adoran a Dios en la tierra. Yo soy apartado para mi Dios. Yo soy alguien especial para mi Dios. Yo fui adquirido por Dios. Eso eres tú, eso soy yo. ¿Quién tú eres? Tú eres esto. ¿Quién tú eres? Tú eres esto. Tú eres un descendiente del rey. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un privilegiado de Dios. Ese eres tú. Ese soy yo. Pero tenemos primero que aprender a valorar la piedra. Para entender nuestro valor en Cristo, lo primero que tengo que entender es quién es Cristo. Si no entiendo quién es Cristo y su valor, entonces no puedo vivir conforme a lo que Cristo es. La idea de Dios, cuando llamó a estos hombres, era que fueran los mensajeros del pueblo. Los mediadores del pueblo con Él eran estos hombres. Y por esto la iglesia es quien debe de cumplir este propósito. Dice, para que anunciéis. ¿Para qué todo esto? Este gran privilegio que nos llena de gozo. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a la luz. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, la iglesia es la luz. Imagínese usted esto. Usted está en una embarcación. En los puertos hay unos faros que son los responsables de indicarle al capitán por dónde debe de pasar el barco para no estrellarse con las rocas. En medio de una tormenta, en medio de un ciclón, imagínese usted que la luz que debe de indicar en ese momento de crisis, la dirección del barco se apaga. ¿Qué va a pasar con las embarcaciones? ¿Qué va a pasar si el faro se apaga en medio de la dificultad? La iglesia es la luz. En medio de la dificultad, usted y yo fuimos rescatados de las tinieblas a la luz para alumbrar a aquellos en tinieblas. No es solamente para hacer luz, es para que alumbremos a los que están perdidos. Somos los faros en el mar colocados para que todos los que están perdidos en el mar, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, sepan hacia dónde dirigirse. Por eso la iglesia no podía pararse en medio de la persecución en este momento de dificultad, porque ¿quién iba a alumbrar entonces en el mundo? Si la iglesia se escondía, si la iglesia, como decía Jesús, si se pone la luz debajo del almud, debajo de la mesa, ¿cómo va a alumbrar? Dios constituyó la iglesia y le dio este privilegio para que entendiéramos que hemos sido traspasados de lo perdido a la luz. Las tinieblas, hermanos, representan el lugar donde tú y yo estábamos perdidos. Representa el lugar donde tú y yo tropezábamos y no sabíamos con qué chocábamos. ¿Usted ha tropezado de noche, a oscura, y al otro día que usted sabe con qué fue que chocó? Así están los hombres sin Cristo, en un mundo perdido, tropezando, muriendo, cayendo, resbalando, porque no tienen luz. Es la responsabilidad de la iglesia, de los discípulos, por esto, anunciar a Cristo. Mostrar la luz al hombre perdido para que ellos puedan acercarse a la piedra que usted también tiene.
Y por esto él dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Hay dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. ¿De qué lado usted está? Todos tuvimos del lado opuesto. Todos tuvimos del lado opuesto, pero todos hoy podemos ser parte de ese pueblo. Si tú no eres parte del pueblo de Dios, vuelvo y te digo, tú tienes la oportunidad hoy de acercarte a esa piedra. Tú tienes hoy la oportunidad de ser parte de este pueblo. Dios puso esta iglesia aquí para ser ciudadanos del cielo. Esta iglesia está aquí para que nosotros podamos ayudarte a ser ciudadano de ese pueblo de Dios, que tú formes parte de él. Hoy estamos anunciando que Cristo es la piedra que da vida a tu vida que la necesitas. Dice, en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Anunciemos las virtudes de aquel, porque en un tiempo no éramos pueblo y hoy somos pueblo porque alguien nos anunció. Anunciemos porque un día no teníamos la misericordia alcanzada y porque alguien anunció, tú y yo alcanzamos misericordia. La iglesia debe continuar proclamando a Cristo en medio de las dificultades porque fue salvada y llamada para anunciar las virtudes que hemos conocido, para anunciar las virtudes en las tinieblas de este mundo. La iglesia en Asia Menor, en medio de las dificultades que vivía, tenía que aprender a hacer esto. Y hoy nosotros como iglesia, a pesar de las dificultades que tenemos, a pesar de que se nos rechaza como iglesia, si a Cristo lo rechazaron como piedra preciosa, a usted como piedrecita preciosa también lo van a rechazar. Pero aún así, hoy nosotros tenemos que saber que Dios espera que la iglesia continúe proclamando a Cristo como Salvador. Hoy Dios quiere que nosotros, la iglesia de la villa, entendamos que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, adquirida por Él, para que le llevemos las buenas nuevas al mundo en tinieblas. Al mundo en tinieblas. Ayer estuvimos llevando este mensaje de salvación a nuestra comunidad. Pero no es solamente un día, es todos los días que tenemos que anunciar estas virtudes. Es todos los días que tenemos que recordar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Estas son verdades afines con Israel. Aunque no nos constituyen en israelitas nosotros, ¿verdad? Pero lo que Pedro quería decir aquí no era tanto que seamos israelitas, sino que vivamos ese sacerdocio que Dios esperaba de Aarón y su descendencia. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, porque somos parte de tu pueblo escogido. Gracias porque Cristo para nosotros es precioso y valioso. Oramos para que tú nos permitas vivir de esta manera, oh Señor, porque si el mundo lo rechaza, porque no obedece a Cristo, porque no vive para Cristo, porque no le ha encontrado, Señor, nosotros también como tus hijos podemos rechazar a Cristo en nuestras vidas. Y lo que tú esperas es que podamos entender que Cristo es una piedra valiosa y que tu iglesia tiene que valorarla en su justa medida. Ayúdanos, porque en medio de las situaciones que vivimos hoy en día como iglesia y las dificultades que estamos viendo, la tendencia muchas veces de nosotros es callarnos y no proclamarte a ti, o alejarnos de tus caminos incluso por causa de las cosas del mundo. Te pedimos perdón y oramos por aquellos
que un día te conocieron, que quizás se han apartado de ti, oh Señor. Han perdido el enfoque de la piedra, del valor que tiene la piedra viva para sus vidas. Oramos para que ellos puedan volver en sí, puedan valorar lo que tú hiciste por ellos en la cruz del Calvario. Y oro, Padre, por aquellos que nos visitan, que quizás no te conocen, y por aquellos que nos miran, que quizás no te conocen. Padre, que ellos puedan darse cuenta que lo que están haciendo es rechazando a tu Hijo Jesucristo, menospreciando el amor tuyo y el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. Oro para que tu Espíritu Santo traiga a ellos luz para entender tu mensaje y tu deseo de salvarlos. Tu deseo de que ellos sean parte de ese real sacerdocio, de ese pueblo adquirido por ti, Señor. Oramos para que tú hoy pongas en ellos el deseo de buscarte, de conocerte, de creer en ti, de vivir, Señor, para ti. Oro por su salvación, para que tú la guardes para ellos, para que si hoy no entienden, mañana puedan comprender tu voluntad, Señor. Pero sobre todas las cosas, oro por tu iglesia. Y oro por aquellos que quizás le trajeron aquí invitados. Para que ellos sean los medios por los cuales ellos te conozcan a ti. Porque ¿cómo creerán, dice tu palabra, si no hay quien le predique? Oramos por tus mensajeros, oramos por tu iglesia, que es la responsable de proclamarte en la vida del pecador. Usa a cada uno de tus hijos en su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con la universidad, para hablar de ti, para hablar de lo precioso que tú eres y de lo que tú significas para ellos, oh Señor. Que tu iglesia pueda soportar la presión y la prueba que vivimos hoy en día, haciendo tu voluntad, proclamando en las tinieblas el mensaje de salvación. Oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.